Bueno, chicos, arrancamos. ¿Estamos en hora o no? ¿Sí? Bueno, mi nombre es Julieta Palomeque. Me pueden encontrar por acá por la Facu cuando me necesiten. Y hoy vamos a hablar de regulación de la presión arterial. ¿Sí? Bueno, para repasar algunos conceptos básicos, la presión es la fuerza sobre la superficie y es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes vasculares. ¿Sí? ¿Por qué fue necesario medir la presión arterial? Porque la hipertensión arterial existe desde siempre, siempre existió. Y ya siglos antes de Cristo se conocía como la enfermedad del pulso duro y se la asociaba con un proceso del envejecimiento y se creía que era un mecanismo compensador al deterioro cardíaco que sufría el individuo con la vejez y que era un efecto compensatorio y bueno. Después, más tarde se empezó a ver que no era tan bueno y que entonces se empezaron a hacer sangrías o flebotomías como método para disminuir la presión arterial. Pero la presión arterial hay que medirla para saber si tiene hipertensión o no. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es la presión arterial, que es un reflejo de la presión que hay en el árbol circulatorio. Sin embargo, si nosotros consideramos que la presión en el ventrículo izquierdo es pulsátil, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una contracción, una eyección, en donde llega a un pico máximo durante la sístole y luego durante la diástole llega a un pico mínimo. Cuando la sangre es eyectada hacia la aorta, ¿sí? Ya esa presión empieza a disminuir considerablemente con respecto a la del ventrículo izquierdo y a medida que avanzamos por el árbol circulatorio, las presiones van variando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a tener en cuenta es la presión arterial de las arterias, ¿sí? Como les dije, esto se remonta a muchísimos años antes y uno de los primeros en medir la presión arterial fue este señor Stephen Holtz, que poniendo una cánula en la arteria de un caballo veía cómo subía y bajaba la columna de sangre en una columna de vidrio, ¿no? Él pudo medir entonces que la presión arterial en este animal era de unos 67 centímetros de agua, a través de una medición completamente directa. Años después, o casi un siglo después, el fisiólogo francés Poiseuille reemplazó esa columna de agua por una columna de mercurio y además determinó, lo que vamos a ver más adelante, los factores que están relacionados o que influyen sobre la presión arterial y supo relacionarlos a través de una ecuación. Las maneras directas modernas de medir la presión arterial es a través de un catéter que se pone en la arteria braquial y esto está conectado a un transductor que es como una membrana que va a un amplificador que convierte la señal de la membrana en una señal eléctrica y la podemos recolectar a través de un registro. Esto suele hacerse cuando es necesario una medición mucho más ajustada o certera y se hace en quirófano, ¿no? Actualmente lo que utilizamos nosotros para medir la presión arterial es el esfingomanómetro, que es un método no invasivo y efectivo, pero que es operador dependiente, es decir, necesitamos saber medir la presión arterial para poder hacerlo.
Este señor italiano, Riva Rocci, fue el primero en crear fue el creador del esfingomanómetro, que era un manguito inflable a través de una pera conectado a un manómetro de mercurio. ¿Sí? En este caso, lo que se podía hacer era ver la presión sistólica solamente, y ahora vamos a ver por qué, lo que se hacía era insuflar el manguito hasta que desaparecía el pulso y luego desinflarlo, y cuando volvía a aparecer era la presión sistólica. Después, años más tarde, este señor Nikolai Korotkov estableció los ruidos que tienen su mismo apellido y que son de suma utilidad porque nos permiten medir la presión sistólica y la diastólica. Entonces, lo que se realiza y lo que van a aprender ustedes en el trabajo práctico, van a aprender a medir la presión arterial de manera auscultatoria. Es decir, ustedes, si ustedes apoyan un estetoscopio sobre la arteria braquial, no van a escuchar nada. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No tenemos presión? No. ¿Otra opinión? ¿Cómo? ¿No corre sangre? No. ¿Por qué si nosotros apoyamos el estetoscopio sobre la arteria braquial sin ejercer ningún tipo de presión, o sea, sin manguito, no escuchamos nada? Bien. Muy bien, muy bien. Entonces, esa es la razón. La vamos a repetir para que todos la escuchen. O sea, nosotros en todo el sistema arterial tenemos un flujo laminar. Esto es contrario a turbulento, ¿sí? O sea, el flujo laminar hace que corra la sangre fluidamente y no se escuche, ¿sí? Entonces, cuando nosotros insuflamos el manguito, esto ejerce una presión sobre la arteria y nosotros tenemos que insuflar hasta que no sentimos el pulso, ¿sí? Entonces, no sentimos el pulso y no escuchamos nada. Empezamos a desinflar el manguito lentamente y en un punto dado se van a empezar a escuchar los ruidos de Korotkov, que son estos marcados en negro, que esos ruidos no son más que cuando se está descomprimiendo la arteria, porque uno está desinflando el manguito, el flujo empieza a pasar, pero de manera turbulenta. Y como el flujo es pulsátil, por lo que vimos anteriormente, ¿sí? Como el flujo es pulsátil todo el tiempo, los ruidos de Korotkov siguen este mismo patrón, ¿sí? Entonces se van a escuchar de manera pulsátil. Cuando uno los empieza a escuchar, es la presión sistólica, porque coinciden con la sístole ventricular, ¿sí? Y uno va descendiendo lentamente la presión del manguito hasta que en un momento uno deja de escucharlos. Y en ese momento es la presión diastólica, ¿sí? Es cuando el flujo vuelve a convertirse en laminar. ¿Se entendió? Ok. Entonces, bueno, acá este otro gráfico nos indica las fases de los ruidos. Si se empiezan a escuchar hasta un pico al principio, se mantienen durante un tiempito, después se vuelven un poquito sordos y después se empiezan a atenuar hasta que se escucha de nuevo el silencio. Todo este periodo es un periodo de flujo turbulento, sin embargo, sigue siendo pulsátil debido a la actividad pulsátil del corazón. Si uno registra la onda de pulso, que eso también lo van a hacer en el trabajo práctico, ¿sí? La onda de pulso tiene esta forma, es decir, tiene una subida, ¿sí? Luego tiene este notch o esta
resubidita, y esto se debe a que esta es la fase eyectiva, ¿sí?, del corazón, que llega a un máximo. Luego se cierran las válvulas semilunares, y pequeña subida es como un rebote que se produce cuando el corazón eyecta y se cierran las válvulas, vuelve a chocar contra la válvula, y entonces se produce esta pequeña subida, y luego baja lentamente hasta volver a su valor inicial. Si uno toma en cuenta la presión de pulso, uno puede establecer la presión sistólica, más o menos en aproximadamente 110 milímetros de mercurio en una persona sana, la presión diastólica, que va a ser el punto más bajo, y la presión arterial media. Fíjense que la presión arterial media no está en la mitad del área de la curva del registro. ¿Por qué? Bien, muy bien. O sea, la presión no se comporta como una guarda griega que sería un cuadrado en el cual uno puede dividirlo a la mitad y decir que la presión media es la mitad de ese área bajo la curva. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es una cuenta para sacar la presión arterial media, que es la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. Y la presión diferencial es la presión sistólica menos la presión diastólica. ¿Sí? Bueno, entonces si por ejemplo la presión arterial media en un individuo con estos valores que habíamos tenido será de 80 más la diferencial, que es 110 menos 80 dividido 3, y esto nos da 90. La presión arterial media es muy importante porque nos da, así como yo les había dicho al principio que nosotros tomamos la presión arterial y no, qué sé yo, la presión en las vénulas o en los capilares, la presión arterial media nos da una idea de cómo está haciendo la perfusión tisular. ¿Sí? Entonces, a nivel general, a nivel de todo el organismo. Entonces, eso es importante, es un parámetro importante que se tiene en cuenta, porque más allá de los valores de presión sistólica o diastólica, si la presión arterial media baja, significa que hay ciertos órganos que corren peligro de estar sufriendo isquemia o baja perfusión. Bueno, por suerte ya nadie le tiene que meter ningún capilar a ninguna arteria de ningún ser humano, salvo, ya les dije, en situaciones críticas en donde se mide directamente, y se empezaron a usar hace tiempo los esfingomanómetros conectados a la columna de mercurio, como lo había hecho el italiano. ¿Sí? Esto ya bastante mejorado. Pero el mercurio tiene una contra, que es muy tóxico, no es biodegradable, ¿sí? Entonces se fue reemplazando, y actualmente se utilizan los esfingomanómetros anaeroides, ¿sí?, que son los que tienen el relojito. Y un estetoscopio común. En este caso también se necesita el estetoscopio. Actualmente se utilizan este tipo de esfingomanómetros digitales, que tienen la ventaja de que se los puede llevar el paciente a su casa, de que no son dependientes del operador. Es decir, en estos dos casos necesitamos de una persona que sepa medir la presión arterial. Como van a ver en el práctico, al principio no es fácil, porque uno no tiene el oído adaptado, los ruiditos ahí muy lindos en las ondas, pero no son tan audibles como parecen. Entonces es bastante operador dependiente, y además también es muy importante que ustedes midan con precisión la presión arterial. No es lo mismo decir tiene 12,7 a decir tiene 76,123. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza fármacos antihipertensivos, o cuando uno está tratando de categorizar la hipertensión de un individuo o lo que sea, 3 milímetros de mercurio hacen una diferencia. Entonces es importante que la toma de la presión arterial sea exacta, y para eso
el operador tiene que estar entrenado para poder medirla exactamente. Entonces, estos aparatitos nuevos lo que permiten es independizarse del operador. Por otro lado, también permiten que una persona los adquiera y se pueda tomar la presión en su casa a la hora que quiera. Y esto evita lo que se llama la hipertensión de guardapolvo blanco, que es que, por ejemplo, la persona tiene que irse a medir la presión a la farmacia, a la salita, a un centro de salud, al hospital, a donde sea, y le agarra miedo, ¿sí? Y eso hace que la presión se eleve. Entonces, el hecho de que pueda tomárselo en su casa, tranquilo, cuando quiera, con las recomendaciones adecuadas, o sea, para tomar la presión arterial, el individuo tiene que estar sentado, no tiene que haber tomado café, no tiene que haber venido corriendo, esperamos un rato a que se tranquilice, y si la tomamos alrededor de 3 veces para sacar un promedio y ver que la presión, esas 3 tomas, se mantuvo. Si no se mantuvo, hay que esperar un rato más a que el señor se tranquilice o a la señora. ¿Sí? Bien, esto ahorra esos pasos, pero también hay que decirle al paciente, bueno, mira, tómatela en un momento en que no hayas tomado café, que estés tranquilo. O sea, tiene como todos sus pros y sus contras. Y además son caros. Bien. Entonces ahora vamos a empezar con los principios básicos de la regulación. Como habíamos visto, la presión es fuerza sobre superficie, ¿sí? ¿Fuerza de quién? Fuerza de un caudal de sangre que pasa por el vaso, ¿sí? Esta fuerza que ejerce la sangre va a depender, ¿sí?, del caudal. Y el caudal depende de la diferencia de presión que hay en un punto con respecto al otro, ¿sí? Entonces, el caudal va a ser igual a la diferencia de presión por pi por radio a la cuarta sobre 8 por la viscosidad de la sangre y por la longitud. Esta ecuación la hizo este fisiólogo francés Poiseuille y trata de relacionar todos los factores que están involucrados en el ejercicio de esa presión sobre los vasos sanguíneos, ¿sí? Fíjense que la sangre no es un líquido inerte como el agua, tiene células, ¿no? Entonces eso va a hacer que tenga una viscosidad dada y que pueda variarse en X enfermedades. ¿Estamos? Entonces es una cosa a tener en cuenta. El largo de los vasos también es importante, a pesar de que, supongamos, en un adulto sano, bueno, no va a cambiar el largo de su árbol vascular, pero sí hay que tenerlo en cuenta cuando uno toma en diferentes personas. ¿Estamos? Y lo más importante es el radio. Estos factores constantes, estas constantes como pi y 8, bueno, las determinó el señor Poiseuille, que eran importantes. Entonces, si uno despeja la ecuación, nos queda que el delta de presión es igual al caudal por la ecuación dada vuelta, es decir, 8 por la viscosidad por la longitud del vaso sobre pi por radio a la cuarta. Si nosotros tenemos en cuenta que el corazón es el que va a eyectar ese caudal, ¿sí?, y ese caudal sigue un recorrido, ¿estamos?, y nosotros medimos la presión en un lugar dado, ¿sí?, vamos a tener que la presión en este lugar dado va a depender de lo que eyecte el corazón, es decir, del volumen latido, en función de la frecuencia cardíaca, es decir, el volumen minuto, porque el volumen que circule por el árbol circulatorio va a ser mayor si la frecuencia cardíaca es mayor, o si la contractilidad es mayor, o si alguno de estos dos parámetros cambian. Entonces, ese volumen minuto va a circular por el árbol circulatorio, pero a la vez va a haber un diámetro del vaso, ¿sí?, o un radio del vaso que va a estar controlando, ¿sí?, la resistencia periférica.
Es decir, que nosotros tenemos que tener en cuenta el volumen minuto, que es lo que va a eyectar el corazón en un minuto, y la resistencia periférica, porque nosotros estamos midiendo la presión en el medio de esos dos parámetros. Por lo tanto, la presión arterial va a ser igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Chicos, por favor, el que no sepa esto no aprueba la materia, ¿sí? Entonces, no se les piden muchas fórmulas, pero presión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica. ¿Alguna duda? ¿Seguros? Bien, anótenla, ¿sí? Y esta sí se la tienen que saber de memoria. Presión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica. Después, a partir de acá, vamos a empezar a dilucidar todos los otros mecanismos que entran en juego. Pero si ustedes no saben que la presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica, no podemos seguir hablando de nada. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué es igual la presión arterial? ¡Más fuerte! Bien, por favor, no se lo olviden, ¿sí? Porque si se lo olvidan, no se puede seguir hablando, no pueden aprobar fisiología. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir desmenuzando. ¿Cómo? Bueno, vamos a ir desmenuzando cómo estas variables repercuten sobre la presión arterial. Entonces vamos a hablar primero del volumen minuto. El volumen minuto es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido, como habíamos visto en ese esquemita, es decir, el corazón late y cada vez que late eyecta sangre. Esa sangre que eyecta es el volumen latido. Si uno multiplica la cantidad de sangre que eyecta en un minuto, es decir, la cantidad de veces que late ese corazón, vamos a tener el volumen minuto, es decir, el volumen latido por la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bien, la frecuencia cardíaca, ¿de qué depende? Esto ya lo vieron. Fuerte, fuerte. Muy bien, o sea, va a depender de la frecuencia de despolarización del nodo sinoauricular. Y eso, como ustedes saben, está regulado, ¿no es cierto? ¿Por qué está regulado? Muy bien, por el sistema nervioso autónomo. Bien, entonces la frecuencia cardíaca se va a modificar cuando varíe el automatismo del nodo sinusal, y el automatismo del nodo sinusal va a variar de acuerdo al tono simpático y parasimpático. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Continuemos. Entonces, para que no se olviden, la presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Seguimos viendo el volumen minuto, vimos la frecuencia cardíaca y ahora vamos a ver el volumen latido. El volumen latido va a depender de la precarga, la poscarga y el inotropismo. Y acá nos detenemos un poquito, aunque esto lo van a volver a ver en clases, en el seminario que viene, ¿sí? Pero bueno, la precarga es la tensión diastólica final. ¿Qué significa esto? Es la tensión que tiene el ventrículo al final de la diástole, es decir, cuando ya recibió toda la sangre, es la tensión que ejerce ahí. Y esa tensión va a depender del retorno venoso. Y acá voy a volver un poco para atrás. Fíjense, entonces, precarga es lo que le llega. Acuérdense que, me olvidé de hacer una flechita, supongamos, este es el corazón, latiendo a una frecuencia dada y sigue este recorrido circulatorio. ¿Estamos? Entonces, precarga es lo que le llega, ¿sí? La precarga es la tensión al final de la diástole, es decir, cuando el corazón está lleno de toda la sangre que recibió durante la diástole,
¿sí? Durante la diástole se abren las válvulas auriculoventriculares y la sangre fluye de la aurícula hacia el ventrículo. Al final de la diástole, esa es la precarga. La precarga va a depender de lo que le llegue, ¿sí? Es decir, si lo que le llega a través de las venas cavas es más abundante o menos abundante, la precarga va a cambiar. ¿Se entiende? Bien. Por otro lado, habíamos dicho que también dependía de la poscarga. Y la poscarga es la tensión que tiene que tener el ventrículo justo antes de producir la sístole. Y es esa tensión que debe generar para superar la presión aórtica y que cuando se contraiga, eyecte. Porque si la presión del ventrículo cuando eyecta no supera la aórtica, no eyecta. ¿Estamos? Bien. Entonces, poscarga es dependiente del retorno venoso y es lo que tiene el corazón al fin de la diástole, todo el volumen que le llegó, ¿sí? Y poscarga es la fuerza que tiene que ejercer o la tensión que tiene que ejercer el corazón para vencer, ¿sí?, la presión aórtica y poder eyectar. O sea, que la poscarga va a depender de la presión arterial. Si uno aumenta la presión arterial, la precarga va a ser, la poscarga, perdón, va a ser mayor. ¿Se entiende por qué? Sí. Si yo aumento la presión arterial, supongamos porque achico acá este radio, ¿sí? Y entonces se me frena el flujo para seguir el recorrido, me va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Si me aumenta la presión arterial, me aumenta la poscarga, es decir, yo debo ejercer más fuerza para poder vencer la presión aórtica y de esta manera que el corazón eyecte. ¿Se entendió? ¿Seguros? Sí. No, en la aorta. No, perdón. La precarga es lo que le llega, ¿sí? Lo que le llega, la definición es la tensión que tiene el ventrículo al final de la diástole, ¿sí? Y va a depender de la cantidad de sangre que le llegue, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una hemorragia y perdemos sangre, ¿cómo va a ser esa precarga? Menor, ¿sí? Si tomamos mucha agua, ¿cómo va a ser esa precarga? Mayor, ¿sí? ¿Está? Entonces la precarga va a depender en cierto grado de la volemia o de la cantidad de sangre que tengamos dando vueltas, ¿sí? Porque va a ser la sangre que reciba el ventrículo y lo que se va a distender al final de la diástole. La poscarga va a depender de la presión arterial, porque es la tensión que tiene que generar el ventrículo para poder expulsar la sangre durante la sístole. Sí. Sí, sí. Sí, hay las definiciones, hay muchas, ¿sí? Yo lo que estoy tratando es que las entiendan, ¿sí? Bueno, ¿estamos con lo que es precarga y poscarga? Bien. ¿Y la presión arterial es igual a qué? Bien. Acá, para ahí. Bueno, miren, tenía el cosito atrás. Bueno, entonces precarga, poscarga, ¿sí? E inotropismo. ¿Qué es el inotropismo? Fuerte. Bien, la contractilidad, ¿sí? La contractilidad o fuerza contráctil. La contractilidad, o sea, lo que se contrae el corazón, va a depender del calcio, ¿sí? Y de la sensibilidad de las proteínas contráctiles, es decir, del sarcómero, troponina, tropomiosina, actina, de las proteínas del sarcómero, ¿sí? Al calcio. Es decir, el calcio es siempre fundamental. Si no hay calcio, no hay contracción. Porque a veces ustedes dicen, bueno, cuando hay calcio aumenta la contracción. No, no es cuando hay calcio, siempre hay calcio. Si no hay calcio, no hay contracción. ¿Estamos?
Ahora, el calcio en el citosol puede aumentar o disminuir de acuerdo a estimulaciones simpáticas y parasimpáticas u otras intervenciones, ¿sí? Pero calcio hay siempre, siempre hay calcio porque si no, no se contrae. Otra cosa que puede variar es la sensibilidad al calcio de las proteínas contráctiles. ¿Qué quiere decir? Que para un mismo calcio, esas proteínas son más afines o menos, es decir, lo capturan con más afinidad o no lo capturan porque perdieron afinidad. Como les digo en los seminarios, no sean dramáticos. O sea, cuando yo digo no pierde la afinidad, no es que no agarran calcio. Si no agarran calcio, no se contrae, o sea, agarran menos calcio. ¿Estamos? Entonces, hay situaciones, sí. En las células miocárdicas. ¿Sí? Por ahora estamos hablando del volumen minuto, que es el volumen minuto, es frecuencia cardíaca por volumen latido. Entonces el volumen latido del corazón va a depender de estas cosas. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Está claro, ¿no? Todavía estamos hablando de miocardio. ¿Sí? Luisito, ¿sí? Bueno. Entonces, ¿esto quedó claro? El calcio en el citosol puede variar, para más o para menos, pero siempre tiene que haber. Si hay más, habrá mayor contractilidad, si hay menos, habrá menor contractilidad. ¿Sí? Si hay más calcio, ¿cómo va a ser el volumen minuto? Mayor, o sea, se va a contraer más fuerte y va a eyectar más sangre, aunque se contraiga a la misma velocidad. ¿Está? ¿Sí? Bien, ahora, hay situaciones, por ejemplo, el pH suele modificar la afinidad. ¿Qué es el pH? ¿Cómo? Fuerte y claro, pues yo soy sorda. Esa es la concentración de protones, ¿sí? Es la acidez o la alcalinidad que pueda tener la sangre. También lo van a ver más adelante. Pero bueno, les doy un ejemplo. Por ejemplo, el pH puede modular la sensibilidad de las proteínas contráctiles al calcio. Por ejemplo, en una situación de alcalosis celular, ¿sí? Las proteínas son más afín al calcio. Y en una situación de acidosis al revés, ¿sí? Bien. Entonces, el volumen latido va a depender de la precarga, la poscarga y el inotropismo o contractilidad. ¿A qué es igual presión arterial? Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de la resistencia periférica. Ahora nos vamos del corazón, ¿sí? Acuérdense en este dibujito, ¿sí? Cuando hablamos de volumen minuto, estamos hablando de la bomba cardíaca y de los mecanismos que modulan la contractilidad, la precarga, la poscarga, que es todo inherente a lo que le llega o tiene que salir del corazón, ¿sí? Ahora vamos a hablar de la resistencia periférica y cómo se modula la resistencia periférica, que también ejerce un rol importantísimo sobre la presión arterial, porque presión arterial es igual a volumen minuto por resistencia periférica. Bien, entonces, si nosotros vemos el árbol vascular, vemos que cuando sale la sangre de la aorta tiene una presión de 100 milímetros de mercurio y a medida que se va ramificando va perdiendo presión hasta llegar a la aurícula derecha con 5 milímetros de mercurio. Entonces, la resistencia periférica, según Poiseuille, es igual a 8 por la viscosidad, por la longitud del vaso o del árbol circulatorio, sobre pi por radio a la cuarta. Fíjense que si uno duplica la longitud, se duplica la resistencia, porque esto es directamente proporcional a esto, ¿sí? ¿Qué significa que es directamente proporcional? Bien, que si aumenta uno, aumenta el otro, porque a los médicos nos cuesta un poco las matemáticas, entonces por eso recalco algunas cosas, ¿sí? Entonces, directamente proporcional es cuando sube uno y sube el otro, o baja uno y baja el otro,
¿Estamos? Entonces, todas las cosas que se encuentran por arriba de la rayita, que yo nunca me acuerdo si es denominador o numerador, ¿está? Lo que se encuentra por arriba es directamente proporcional a la resistencia periférica. Entonces, 8 por la viscosidad, por la longitud, si aumenta la longitud y o aumenta la viscosidad, va a aumentar la resistencia periférica. Si aumenta la resistencia periférica, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Va a aumentar. Bien. Fíjense que llevando, por ejemplo, el hematocrito es la cantidad de glóbulos rojos que tiene la sangre, y se mide en porcentaje de 40 a 60%, se duplica la viscosidad y de forma igual la resistencia. ¿Sí? Si esto se duplica, esto se duplica. Si esto se duplica, esto se duplica. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es directamente proporcional. Bien. Ahora, ¿qué pasa con el radio? Primero, ¿cómo es con respecto a la resistencia? ¿Directa o indirectamente proporcional? Inversamente proporcional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si sube el radio, baja la resistencia. ¿Qué significa que suba el radio? Que aumente el radio. ¿Qué pasa con el vaso si aumenta el radio? Se dilata, ¿sí? Se produce vasodilatación. O sea, que aumenta el radio significa que ese vaso está más grande. Si está más grande, ¿cómo va a ser la fuerza que ejerza la sangre sobre ese vaso? Menor, ¿sí? Bien, vamos bien. Bien, pero además de eso, está elevado a la cuarta. Entonces, reduciendo el radio a la mitad, se eleva 16 veces la resistencia periférica. O sea, es un valor, ¿sí?, que tiene mucha relevancia porque en la fórmula está elevado 4 veces. Entonces, muy pequeñas modificaciones en la resistencia periférica van a provocar grandes cambios, muy pequeñas modificaciones en el radio del vaso, es decir, en cuán dilatado o contraído está el vaso, van a producir grandes cambios en la resistencia periférica. Ese es uno de los motivos por los cuales el radio del vaso es uno de los factores más importantes en determinar la resistencia periférica. ¿Y por qué más? ¿Por qué más? Yo digo que es el radio el más importante y no la viscosidad o la longitud. Bien, es una de las cosas más moduladas. Si yo a ustedes les tomo la presión ahora, a cualquiera de ustedes, es posible que esté nervioso y que entonces le dé una presión más alta porque se la tomo acá, delante de todos, le da vergüenza, no sé, lo que sea. ¿Está? Ahora, si los dejo acá un ratito adelante, los siento, se tranquilizan, todo bien, qué sé yo, les va a bajar, porque se les va a bajar el estrés y entonces van a tener menos catecolaminas dando vueltas y probablemente la presión se les normalice. Ahora, desde que yo los paso adelante, los siento y qué sé yo, y toman confianza y se tranquilizan, y que cambia la longitud de los vasos, no. ¿Y la viscosidad de la sangre? Tampoco, ¿sí? Entonces, el radio de los vasos es el factor más modulado, ¿sí? Porque además, casi todas las sustancias que tenemos dando vueltas por el organismo tiene efectos vasoactivos. ¿Qué quiere decir que tiene efectos vasoactivos? Exactamente, que pueden generar vasoconstricción o vasorelajación, ¿sí? Bien. ¿Queda claro esta fórmula? Esta también la tienen que saber, chicos. Tienen que saber todo, pero le digo, estas cosas les permiten a ustedes pensar, o sea, sin tener que saber un montón de cosas más de memoria. Entonces, cuando uno les pregunta por qué el radio es lo más importante, y bueno, lo primero que dicen es porque está elevado a la cuarta. Pero ¿por qué más? Porque es el factor más modulado, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, esta es otra, ¿sí?, que tienen que saber.
Acá, ¿qué quiero decir? A ver. Acá voy a dar, por ejemplo, entonces la presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica. Si esto lo pasamos, despejamos la resistencia periférica, nos va a quedar que la resistencia periférica es igual a la presión arterial sobre el volumen minuto. Si, por ejemplo, tenemos un volumen minuto, una presión arterial de 100 a la salida de la aorta menos 5, que es a la llegada a la aurícula derecha, nos da 95 sobre 5 litros por minuto, que es el volumen latido normal, de una persona normal. Y esto nos da 19 unidades de resistencia periférica. Cualquier modificación en estos parámetros nos va a modificar también la resistencia periférica. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos involucrados en la regulación? Por un lado estuvimos viendo de qué depende, ¿no? Primero cómo se medía, después de qué depende, ¿sí? Y ahora de qué dependen esos factores que modulan la presión arterial. ¿Tá? Entonces, van a depender fundamentalmente de la resistencia periférica, como vimos, que dependía del radio, del volumen, de la viscosidad y de la longitud, y del volumen intravascular. Vieron que yo les hablé de la volemia, es decir, si uno tiene una hemorragia y pierde sangre, la volemia va a ser menor, la precarga va a ser menor, y entonces el volumen latido va a ser menor, y eso va a hacer que el volumen minuto sea menor y por lo tanto la presión arterial va a caer. ¿Se entiende? Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan los mecanismos que regulan la resistencia periférica y los mecanismos que regulan el volumen intravascular. Dentro de estos mecanismos hay mecanismos a corto plazo y mecanismos a largo plazo. Los mecanismos a corto plazo, ¿sí?, van a involucrar al sistema nervioso y sistemas humorales, es decir, algunas hormonas. Bien, el sistema nervioso está compuesto por el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, ¿sí?, la médula espinal, etc. Nosotros vamos a tener aferentes simpáticos y parasimpáticos, es decir, vías que van hacia el sistema nervioso central y vías que salen, ¿sí? Las vías que van, que son las aferentes, son las que van a llevar información al sistema nervioso. Y las vías que salen, que son las eferentes, ¿sí?, son las que van a producir el efecto, ¿sí? A esto le tenemos que agregar, acá anterior, un receptor, ¿sí?, es decir, un receptor que va a informar a través de una vía nerviosa. Después viene la vía nerviosa que va a generar el efecto, y lo que nos falta es un efector en esta vía, ¿sí? Entonces, cualquier arco nervioso va a estar compuesto por un receptor, una vía aferente y un efector. Va a haber estímulos de los centros superiores que van a controlar esto, o sea, esto no es solamente un arco reflejo, sino que también hay centros superiores que controlan la presión arterial. Entonces, fíjense que dentro de los eferentes, es decir, de las vías que salen, el efector va a ser o el músculo liso, va a ser el músculo liso en este caso porque estamos hablando de la resistencia periférica. Entonces, las vías eferentes parasimpáticas utilizan como neurotransmisor principal al de acetilcolina, van a actuar sobre receptores muscarínicos y van a generar relajación del músculo liso vascular. Si se produce relajación del músculo liso vascular, ¿qué pasa con el radio? Aumenta, bien, o sea, se vasodilata, ¿sí? Si se vasodilata, ¿qué se va a producir con la presión arterial? Va a bajar, ¿estamos? Bien. Por otro lado, si tenemos eferentes simpáticos, el principal neurotransmisor es la noradrenalina, y acá puede actuar sobre receptores beta o receptores alfa. Si actúa sobre receptores beta, va a producir relajación, y si actúa sobre receptores alfa, va a producir contracción. Ahora más adelante vamos a hablar un poquito más de lo que es la contracción y relajación del músculo liso. Receptores de acetilcolina hay muchos, ¿sí? Pero en general los receptores que están en los vasos producen relajación. Sin embargo,
los receptores de noradrenalina, que son receptores, hay receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, o sea, hay muchos receptores y cada uno de esos receptores va a producir un efecto diferente. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque, por ejemplo, hay tejidos que tienen mayor densidad de unos receptores que de otros. Entonces, el efecto cuando se liberen catecolaminas, que son la adrenalina y la noradrenalina, van a diferir de acuerdo a el receptor donde actúen. Es decir, cuando se libera noradrenalina, puede ser que en ciertos tejidos se produzca vasoconstricción y que en ciertos tejidos se produzca vasodilatación. ¿Sí? Bueno, entonces el sistema de monitoreo, los receptores, vieron esa vía que les dije que primero estaba el receptor, de ahí salían las vías aferentes y después salían las vías eferentes y tenían que actuar sobre un efector. Los receptores pueden ser varoreceptores de alta presión y de baja presión. Los de alta presión están en la aorta, en el bulbo carotidio, en el riñón, y los de baja presión están en la aurícula izquierda y también en el ventrículo izquierdo y en las venas pulmonares. Después hay quimioreceptores que van a detectar el oxígeno y el dióxido de carbono en forma de presión de oxígeno y presión de dióxido de carbono y el pH de la sangre, porque el dióxido de carbono, como van a ver más adelante, está directamente vinculado con el pH sanguíneo. Y también hay osmoreceptores, es decir, receptores de osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad? Fuerte. Bien, la concentración de partículas osmóticamente activas, es decir, que ejercen presión osmótica, ¿sí? Bien. Los varoreceptores de alta presión, como les comenté, se ubican en el coso carotidio, en el nodo, ¿cómo dice? en el callado aórtico y en el nodo carotidio. No es el nodo, ¿cómo se llama? El seno, ahí está, el seno. El seno carotidio y el callado aórtico, ¿sí? Y de ahí van a enviar vías fundamentalmente hacia el bulbo, que es donde se centraliza la regulación de la presión arterial. Estos varoreceptores van a enviar fundamentalmente al núcleo del tracto solitario, ¿sí? Y fíjense que si uno eleva la presión bruscamente de 0 a 125, que es la raya roja, ¿sí? Se produce una despolarización rápida que luego se mantiene en el tiempo, ¿sí? Entonces, al principio, la frecuencia de descarga de estas vías aferentes que salen de los varoreceptores va a ser muy alta y luego se van a ir espaciando con el tiempo hasta que la presión se normalice, ¿sí? Si nosotros hacemos una elevación de 0 a 75 milímetros de mercurio, como es la línea violeta, vemos que la despolarización es menor y también la frecuencia de descarga es menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el núcleo del tracto solitario para regular esta presión arterial? Entonces, acá tenemos los receptores, que son los varoreceptores de alta presión, los del callado aórtico, y el seno carotidio, ¿sí? Vamos a tener las vías aferentes que van hacia el núcleo del tracto solitario en el bulbo con estas frecuencias de descarga, de acuerdo, es decir, ¿qué tienen estos receptores? ¿Son receptores de qué? ¿Alguien sabe? No. ¿Pero de presión de qué? ¿Qué sensan de la presión? Sí, ¿qué quiere decir eso? No, parecido, pero no. Bien, son receptores de estiramiento, es decir, se aumenta la presión justamente en estos lugares que es cercano a la salida de la sangre del corazón, se aumenta la presión. ¿Qué va a pasar con las paredes de ese vaso? Se va a estirar, ¿sí? Y ese estiramiento va a activar estos receptores y va a producir estas descargas que van a ir hacia los centros superiores para que la presión se regule. Es decir, si aumentó la presión, hay que bajarla,
¿sí? Ese es el reflejo. Entonces, aumenta la presión, se estira la pared, ese estiramiento es recepcionado por el receptor, quien manda la información al bulbo, al núcleo del tracto solitario. Entonces, los varoreceptores son los detectores, van a ir con fibras aferentes hacia los centros superiores, van a salir vías eferentes que ¿qué van a hacer? Porque esto, ¿qué me detectó? ¿Un aumento o una disminución de presión? Un aumento, es decir, si se estiró la pared es porque aumentó la presión de la sangre y entonces va a haber un estiramiento de la pared. Bien, entonces lo que tengo que hacer es que bajar la presión. Entonces, para bajar la presión va a haber vías eferentes que van a inhibir tanto la actividad cardíaca como la actividad vasomotora, ¿sí? Si uno dice que va a inhibir la actividad vasomotora, está diciendo que uno va a inhibir la posible contracción de los vasos o una vasoconstricción, ¿sí? Esto va a hacer que la presión arterial cambie a través de bradicardia, vasodilatación, ¿sí? Y entonces la presión arterial va a volver a su valor inicial. ¿Estamos? Bien, entonces los varoreceptores de alta presión van al núcleo del tracto solitario y acá, en el núcleo del tracto solitario, lo que hacen es inhibir el área vasomotora, que el área vasomotora lo que hace es producir vasoconstricción, pero la inhiben. Entonces no se produce vasoconstricción. Y estimular el área cardioinhibitoria, que es la estimulación del núcleo ambiguo. Entonces, si estimulan el área cardioinhibidora, va a disminuir la frecuencia cardíaca, uy, qué feo tilde esto, y la contractilidad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, de esa manera, los varoreceptores, cuando la presión sube, se estiran, al estirarse, van por fibras aferentes al núcleo del tracto solitario, quien inhibe al área vasomotora y estimula al área cardioinhibitoria, y entonces no se produce vasoconstricción y disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad. De esa manera, la presión vuelve a ser la normal. Fíjense que este es el receptor, estas son las fibras aferentes, esto es el centro del sistema nervioso central que va a coordinar el efecto. Estas son las eferencias y estos son los efectores. ¿Sí? ¿Se entiende entonces el circuito? Bueno, también la corteza cerebral participa del control de la presión arterial. Por ejemplo, la presión arterial aumenta en respuesta al dolor, a la ansiedad, al ejercicio. Por eso es lo que decíamos, si alguno viene acá y le quiero tomar la presión, y bueno, puede ser que en principio la tenga alta, pero cuando entre en confianza va a bajar. ¿Tá? Entonces, y este aumento de la presión arterial que genera la corteza es por un aumento de la actividad simpática. Acuérdense que la actividad simpática, a través de la adrenalina y la noradrenalina, podía ejercer tanto vasodilatación como vasoconstricción. ¿Se acuerdan? Dependiendo si actuaba sobre receptores alfa o beta. ¿Estamos? Pero, en general, los receptores que producen vasoconstricción son más numerosos que los que producen vasorelajación. Entonces, ante una estimulación simpática, la presión arterial va a aumentar. No solamente por la actividad sobre los vasos, sino porque el sistema nervioso simpático también va a actuar sobre el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la contractilidad. Entonces, ahí se va a sumar que, por un lado, se produce un aumento de la resistencia periférica y por otro también se produce un aumento del volumen minuto. Todo para que aumente la presión arterial. Bueno, esto es un poco de lo mismo. La corteza, a través de conexiones con el hipotálamo y con el centro vulvar, van a producir, ¿sí?, vías simpáticas, que son las rojas, y parasimpáticas, que son las naranjas. Y fíjense que esto va a producir efectos sobre las glándulas sudoríparas, sobre los vasos, y en este caso ven que produce una respuesta vasodilatadora, sobre la médula adrenal, que va a liberar epinefrina,
noradrenalina, sobre los vasos, también produciendo un efecto vasoconstrictor, ¿sí? Y sobre el corazón, haciendo esto que les acabo de decir. Pero por otro lado, también puede haber eferencias parasimpáticas que van a hacer lo opuesto sobre el corazón, es decir, me van a producir bradicardia o disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la contractilidad. Y sobre los vasos también van a producir vasodilatación, ¿tá? Y también glándulas salivales. Bueno, el hipotálamo tiene, por un lado, los núcleos que producen una excitación de neuronas simpáticas, ¿sí? Que son los núcleos posterior, dorsomedial, ventromedial, zaraza. No, todos estos, pero fíjense que hay un sector del hipotálamo que produce la excitación de neuronas simpáticas excitadoras. Y sin embargo, hay otro sector del hipotálamo que produce la inhibición simpática, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cuáles de estos núcleos uno esté estimulando, ¿sí? Se va a producir, si yo estimulo neuronas simpáticas, me aumenta la presión arterial. Y si yo las inhibo, me va a disminuir la presión arterial. Entonces, el concepto general es que el sistema nervioso simpático, al activarse, va a aumentar la presión arterial, y si se inhibe, va a disminuir la presión arterial. Y si se activa el parasimpático, disminuye, ¿sí? Ese es el concepto general. Igual tienen que saber por qué, ¿no es cierto? Acuérdense que después de cada pregunta que les hace un profesor, viene por qué. O sea, cualquier cosa que ustedes digan, antes de decirla, piensen por qué pasa eso o por qué eso es así, porque les van a preguntar por qué. Bueno, acá tenemos más ejemplos de cómo funcionan los vasoreceptores de baja presión, ¿sí? Van hacia el núcleo del tracto solitario y estimulan eferencias vagales e inhiben las eferencias simpáticas, ¿sí? Entonces, esto va a tener un efecto sobre el corazón, sobre los vasos y sobre el riñón. Eso lo vamos a ver en un ratito. Cuando combinamos los de alta presión con los de baja presión, acuérdense que también hay vasoreceptores de baja presión. Los vasoreceptores de baja presión están fundamentalmente en la aurícula derecha y en la vena cava, cuando llega la vena cava superior y la inferior a la aurícula. Estos receptores de baja presión tienen más importancia en la regulación a largo plazo, como vamos a ver ahora más adelante, pero fíjense que hacen básicamente lo mismo. También estimulan a través de aferencias vagales, ¿sí? Van a estimular eferencias vagales y van a inhibir los efectos simpáticos. Es decir, siempre lo que detectan es un aumento de la presión, porque son receptores, mecanorreceptores, receptores de estiramiento. Bueno, entonces la presión arterial es igual al volumen minuto por la resistencia periférica, en donde va a haber estímulos simpáticos y parasimpáticos. Los estímulos simpáticos van a producir a través de la acetilcolina y sus receptores muscarínicos la relajación del músculo liso, que va a ser el efector, y también la disminución del volumen minuto, cuyo efector va a ser el corazón. Por otro lado, el simpático genera noradrenalina, y va a actuar a través de receptores beta o alfa. Se actúa a través de receptores alfa, que son la mayoría de los que hay en el sistema vascular, van a producir contracción del músculo liso y además van a aumentar el volumen minuto cardíaco. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. ¿Qué quiero decir acá? Bien. Contracción del músculo liso. ¿Sí? Esto me parece que lo vieron un poquito en la clase pasada, pero vamos a refrescarlo porque es diferente a la contracción del músculo esquelético, tanto esquelético como cardíaco, del músculo estriado. ¿Sí? En este caso lo que se produce es a través del estiramiento de sustancias endógenas como la angiotensina, la endotelina, de hormonas vasoactivas o de neurotransmisores, se produce el ingreso de calcio, ¿sí? O se puede generar una cascada
intracelular de segundos mensajeros, que generalmente es cuando las moléculas se unen a una proteína de tipo G, en este caso de tipo GQ. Las proteínas de tipo GQ lo que hacen es activar una fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a escindir fosfolípidos de membrana que van a producir diacilglicerol e IP3, inositol trifosfato. El IP3 va a activar a una proteína quinasa C. Si es una proteína quinasa, ¿qué va a hacer? Bien, va a fosforilar distintos blancos celulares. ¿Sí? En este caso va a fosforilar canales de calcio que van a hacer que aumente el calcio. Y los receptores el inositol trifosfato se va a unir a receptores específicos para inositol trifosfato. Se llaman receptores de IP3. No son los receptores de ranitidina, son receptores de IP3. ¿Sí? Entonces, esto, al unirse a estos receptores, se va a producir una liberación de calcio del retículo sarcoplasmático y por lo tanto va a aumentar el calcio citosólico. El calcio citosólico, al aumentar, se une a la calmodulina y la calmodulina, el complejo calcio-calmodulina, va a activar la quinasa de la cadena ligera de la miosina. Y esto va a ser quinasa, ¿qué va a hacer? Fosforilar, va a fosforilar la miosina y la miosina fosforilada se une a la actina. ¿Estamos? Este es el mecanismo, o sea, es completamente diferente al músculo estriado, en donde el calcio va y se une a proteínas del sarcómero para producir la contracción. En este caso, el calcio es necesario, pero no para producir la contracción, sino para producir la cascada de señales que genera la contracción del músculo liso vascular. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Fíjense que la relajación se va a producir cuando la miosina se desfosforile y eso va a producirlo una fosfatasa. Así como las quinasas fosforilan, las fosfatasas sacan los grupos fosfatos. Sí. ¿Está muy alto? No sé, ¿me escuchan así? No, bueno. No sé cómo se regula el volumen. Bueno, voy a tratar de hablar más despacito. A ver si me cuesta bastante, pero bueno. Bueno, fíjense que en esta cascada de señales, si nosotros estimuláramos con un receptor beta adrenérgico, los receptores beta adrenérgicos son del tipo de proteína GS. ¿Qué hacen las proteínas GS? ¿Estimulan qué? Bien, estimulan la adenilatoxiclasa. ¿La adenilatoxiclasa qué hace? Bien, entonces los receptores beta adrenérgicos son una proteína GS. La proteína GS está acoplada a una adeninatociclasa que se activa y genera AMP cíclico. Y el AMP cíclico activa la proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A inhibe a la cadena ligera, o liviana también, de miosina. Entonces, la pKa, ¿qué va a producir? La estimulación beta adrenérgica sobre los vasos. Relajación, ¿sí? Ahora, si yo tengo un receptor alfa, ¿cómo va a ser? Los receptores alfa están acoplados a proteínas GQ. Si es GQ, ¿qué va a pasar? Todo esto, ¿sí? Y los receptores alfa son los que predominan, ¿sí? Entonces, acuérdense que los receptores alfa están acoplados a proteínas GQ, ¿sí? Y los receptores beta están acoplados a proteínas GS. Entonces, los que van a GQ van a producir... Y esto es importante que lo sepan, porque los receptores beta en el aparato, en el corazón, van a producir un estímulo de todas las funciones cardíacas.
Sin embargo, en los vasos producen una inhibición debido a que la PKA inhibe, fosforilándola, a la quinasa de la cadena ligera de miosina. Fíjense que acá no hay fosforilación. Esto es un complejo calcio-carnolina que se une y la activa. Acá hay una fosforilación que al fosforilar, al agregar un grupo fosfato, la inhibe. ¿Estamos? Bien. Por otro lado, como... Sí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Eh? Bueno. Estoy cronometrando los 5 minutos, ¿eh?
mira la tele. Entonces es bajo. Claro, lo que hace la... Lo que hace los receptores alfa, están acoplados a proteínas GQ. La GQ también tiene alfa y gamma. La señal alfa está asociada a una C que va a prescindir la fotolipio dominante de la CP3, la radio y la reducir aumento de calcio por la liberación de calcio del receptor plasmático, se va a unir a la hemoglobina y la unión del complejo calcio-hemoglobina activa la MLCK. La MLCK es la quinasa de la cadena ligera de miosina fosforila la miosina. La miosina, la carbohidrata puede unirse a la quinasa. Si esta miosina fosforilada no, fíjate que la relajación se produce con una fosfatasa que lo que hace es desfosforilar la miosina. Primero que fosforila la troponina C, y eso hace que haya una relajación más rápida. Además, fosforila al fosfolamban, por lo tanto hace que... Todo eso en corazón. Un corazón, claro, pero además tengo que aumentar la contractibilidad. Porque la contractilidad, sí. Claro, pero además, o sea, siempre, además de aumentar la relajación, aumenta la contractibilidad también. Claro, sí. Genial, gracias. Bueno, entonces yo quería preguntarle, porque como no manejan distinto la materia acá o más profunda, yo quería preguntarle que qué posibilidad había de que, bueno, fue lo que me dijeron el alumnado, qué posibilidad había de que yo fuera como oyente a los TPs, a los trabajos. Eso lo tenés que hablar con la titular. En el segundo piso está la cátedra y ahí tenés que hablarlo con la titular. ¿En qué horario? No sé. Si no, mandar un mail o hablas con el secretario, pero la verdad es que no sé. Bueno. Pero vos tenés que rendir el final de fisiología. Sí, pero pretendo hacerlo al final de la cursada para ver los teóricos, porque claro, la dan distinto. Okay. Bueno, chicos, seguimos. Acá me dieron una fórmula perfecta para poder hablar con mi tono de voz y que ustedes lo escuchen menos. Alejarme el micrófono de la boca. Gracias. Bueno, chicos, vuelvo a explicar esto. Me cuesta... Bueno, manejarle la distancia. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Está muy fuerte? ¿No? Ok. Bien. Vuelvo a explicar esto porque parece que hubo algunas dudas, ¿sí? Entonces, para que se produzca la contracción del músculo liso se necesita calcio, ¿sí? El calcio no se va a unir a las proteínas contráctiles. El calcio lo que va a producir es un complejo con la calmodulina y eso va a activar, por unión del complejo calcio-calmodulina a la quinasa de la cadena ligera de miosina, va a activar a la quinasa. ¿La quinasa qué hace? Fosforila a la miosina y la miosina fosforilada es capaz de unirse a la actina y de esta manera producir la contracción. Si ustedes ya vieron o verán la contracción en el músculo estriado, el calcio se tiene que unir a las proteínas contráctiles para producir el desplazamiento de los puentes cruzados y de esa manera producir la contracción. Acá no.
Acá lo que se tiene que activar es la miosina. ¿Cómo se activa? Por fosforilación. ¿Quién la fosforila? La quinasa de la cadena ligera de miosina. ¿Cómo se produce la relajación? Por una fosfatasa que le quita este fosfato y entonces ya no puede unirse a la actina. Respecto de la estimulación adrenérgica, suele ser confuso porque produce vasoconstricción o vasorelajación. Eso va a depender del receptor al cual se acople la noradrenalina. ¿Sí? Si se acopla a un receptor beta, los receptores beta son una proteína GS. La proteína GS lo que hace es tiene 3 subunidades. Las proteínas G tienen 3 subunidades, alfa, beta y gamma. En este caso, la subunidad alfa se trasloca por la membrana y activa una adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa va a producir AMP cíclico y ese AMP cíclico va a activar a una proteína quinasa A. La proteína quinasa A en el músculo liso, ¿sí?, fosforila a la quinasa de la cadena liviana de miosina y la inhibe. En el músculo cardíaco, la PKA fosforila, fosfolamban, los canales de renodina, los canales de calcio, la troponina C, fosforila todas otras proteínas que lo que hacen es aumentar la contractilidad, la relajación y la frecuencia de descarga. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro para todos? Bien. Por otro lado, la noradrenalina, si se une a receptores alfa, el receptor alfa es una proteína de tipo GQ. ¿Sí? Chicos, proteínas G hay 3. GQ, GS y GI. La G, les acabo de decir lo que hace. La GQ hace esto, ¿sí? Es una proteína GQ que también tiene 3 subunidades, alfa, beta y gamma. La subunidad alfa activa una fosfolipasa C y entonces en este caso dice angiotensina, endoterina, pero también podría ser noradrenalina y esto ser un receptor alfa. Entonces el receptor alfa, ¿sí?, lo que va a producir es vasoconstricción porque realiza toda esta cadena de eventos. ¿Estamos? ¿Y la proteína GI qué hace? ¿Inhibe qué? Inhibe la adenilato ciclasa. Por lo tanto, si yo tengo en un tejido receptores GI, en los vasos de un tejido, ¿no? ¿Qué va a pasar con la resistencia periférica? No se produce, es decir, no se produce esto, entonces se va a contraer. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque la GI hace que no se produzca AMP cíclico ni se active PKA. Entonces, es probable que si hay un aumento de calcio por otras sustancias, suceda esta cascada de señales y entonces se active la quinasa de la cadena ligera de miosina. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, tienen que tener en cuenta que los efectos adrenérgicos dependen del receptor. ¿Sí? Si es alfa, beta, si es alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, o sea, van a depender del receptor. Y el efecto final va a depender de la densidad de receptores que haya en un tejido dado. ¿Sí? Cuando vean, no sé, ejercicio, van a ver que en general los receptores del músculo, ¿sí?, son GI. Entonces producen vasodilatación. No, perdón, son beta. Entonces producen vasodilatación, porque durante el ejercicio nosotros necesitamos que el músculo esté más irrigado, ¿sí? Y que por el contrario, durante el ejercicio se produce vasoconstricción de todo lo que es el lecho mesentérico, es decir, todo lo que es el tracto gastrointestinal, urinario, etcétera. O sea, todo lo que no se necesita para salir corriendo del león, ¿sí?, es lo que se pone en actividad durante el estrés. O sea, el ejercicio es una situación de estrés fisiológico. También estrés es cuando tenemos fiebre, cuando estamos enfermos, ¿sí? O sea, se activan todos mecanismos para proteger órganos vitales y para defendernos de esa agresión, ¿sí? En esa agresión
podemos estar un par de días sin comer, entonces no es necesario que el sistema digestivo esté completamente activo. ¿Estamos? Bueno, ¿sigo? ¿Alguna duda? ¿Seguros? Bueno, vamos que falta poquito. Bueno, como también otra forma de relajación del músculo liso vascular es por el óxido nítrico. Ustedes creo que tuvieron una clase de endotelio la clase pasada, y bueno, el endotelio es lo que genera el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas, ¿sí?, que difunde a través de la membrana y se une a una guanilato ciclasa soluble, porque hay receptores de óxido nítrico de membrana, pero no es el caso del vaso. Entonces el óxido nítrico se une a una guanilato ciclasa que produce GMP cíclico. El GMP cíclico activa una PKG y esta PKG lo que hace es activar canales de potasio. Si activa canales de potasio, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? Se hiperpolariza. Entonces las probabilidades de que se abran canales voltaje dependientes de calcio va a ser como menor. Entonces las posibilidades de que entre calcio van a ser menor y las posibilidades de que se produzca una contracción también va a ser menor. De esta manera se produce el efecto vasodilatador del óxido nítrico, ¿sí? También el óxido nítrico, a través de la PKG, estimula canales de potasio calcio dependientes, ¿sí? Estos son voltaje dependientes de ATP y estos son dependientes de calcio, pero en todos los casos va a producir una relajación del músculo liso. Esto siempre y cuando esté el endotelio intacto, porque el endotelio, ¿cuándo libera óxido nítrico? ¿Cómo? Sí, ahí sí es el shear stress, que es eso, el flujo que pasa, pero también cuando se estimula por acetilcolina. Si uno estimula al endotelio con acetilcolina, el endotelio va a liberar óxido nítrico, ese óxido nítrico va a difundir a la célula del músculo liso y el músculo liso se va a relajar. Si yo, por ejemplo, tengo dañado el endotelio, que es lo que sucede con, por ejemplo, en la arteriosclerosis, ¿sí?, la acetilcolina se va a pegar directamente a receptores del músculo liso y me va a producir vasoconstricción. Entonces, el efecto de la acetilcolina que produce vasodilatación es dependiente de la integridad del endotelio. Si el endotelio está dañado, en vez de producir vasodilatación, va a producir vasoconstricción. Y la manera que tiene la acetilcolina de producir vasodilatación es a través de la liberación de óxido nítrico desde el endotelio hacia el músculo liso vascular. ¿Estamos? Bien. Bueno, resumiendo, entonces la presión arterial va a depender del volumen minuto y la resistencia periférica, porque presión arterial es igual a... Bien. Entonces, el volumen minuto va a depender del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Esto, el volumen sistólico va a depender de la poscarga, que la poscarga, acuérdense, es lo que llegaba al corazón, es decir, va a depender del volumen de la cavidad. No, perdón, poscarga es cuando sale. La poscarga es cuando sale, entonces va a depender del volumen de la cavidad y de la presión aórtica, porque acuérdense que la poscarga es la tensión que tiene el ventrículo al inicio de la sístole y es la presión que tiene que realizar para vencer la presión aórtica y poder eyectar la sangre. Después va a depender del mecanismo de Frank Starling, que lo van a ver en el seminario que viene, no me voy a poner a explicar esto porque no terminamos más, y de la contractilidad. Y la contractilidad, como vimos, va a depender de ¿qué? Del calcio, ¿sí? O sea, del calcio citosólico. Y ese calcio citosólico va a depender de mecanismos nerviosos y humorales que hagan que el calcio aumente o disminuya. ¿En qué caso aumenta el calcio citosólico en una célula cardíaca? Sí. A ver.
Pero ¿qué factores, o sea, qué factores humorales o nerviosos a ustedes les parece que hace aumentar el calcio citosólico? La adrenalina, bien, ¿por qué? Lo acabo de explicar dando la contrapartida en el músculo liso. Chicos, ¿hablo más fuerte? La noradrenalina en el corazón se une a receptores beta, acoplados a proteína GS. Entonces, si están acoplados a proteína GS, se va a activar una adenilatoxiclasa. La adenilatoxiclasa va a aumentar el MP cíclico. El MP cíclico va a activar una proteína quinasa A en el corazón. Esa proteína quinasa A va a fosforilar fosfolamban. Fosfolamban es una proteína que regula a la bomba de calcio del retículo sarcoplasmático. Entonces, al fosforilarla, se separa fosfolamban, se va a activar y de esta manera va a recaptar más calcio, ¿sí? El recaptar más calcio tiene dos consecuencias. Una es que aumenta el calcio en los depósitos, que es el retículo sarcoplasmático, y dos es que aumenta la relajación. Pero además también va a aumentar el calcio citosólico porque fosforila canales de calcio, que hace que entre más calcio, y fosforila al canal de reanodina, que hace que salga más calcio del retículo sarcoplasmático, ¿sí? Entonces, por todas esas cosas, el receptor beta va a estimular la contractilidad, porque va a aumentar mucho el calcio, ¿sí? Bien. Por otro lado, el volumen minuto también va a depender de la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca, como vimos, también va a depender de mecanismos nerviosos y humorales. Y en este caso va a depender la frecuencia cardíaca, la frecuencia de descarga. ¿Por qué? Porque ¿qué modula la noradrenalina en el nodo sinoauricular? ¿Cómo? Sí. ¿Pero cómo? Bien, modifica las corrientes que están involucradas en la fase de despolarización espontánea. O sea, modifica las corrientes de la fase 4, estimulando fundamentalmente la corriente IFANI, ¿sí? Que es esa corriente de sodio y potasio, pero que hace entrar más sodio que potasio. Entonces eso hace que esa pendiente aumente y por lo tanto se despolarice más rápido. Pero y otra cosa que hace también la noradrenalina en las células del nodo sinoauricular es esto que les expliqué del calcio. Aumenta el ciclado del calcio. Y si el ciclado del calcio aumenta, también se activa el intercambiador sodio-calcio, que es un intercambiador electrogénico y que por lo tanto va a despolarizar más al nodo sinoauricular, y eso va a colaborar a que aumente la pendiente de la fase 4. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Y por otro lado tenemos la resistencia periférica, que va a depender del grado de contracción de los vasos, de la viscosidad de la sangre y de la longitud, que acá no está puesta, pero que estamos acá con el señor Poiseuille haciendo su fórmula. A largo plazo. A largo plazo, lo más importante es la regulación del volumen intravascular, es decir, de la volemia. ¿Sí? Como yo les dije, si nosotros tenemos una hemorragia, vamos a perder sangre y entonces la precarga, ¿cómo iba a ser? Menor. Y si la precarga es menor, el volumen latido, ¿cómo va a ser? Menor. Y si el volumen latido es menor, el volumen minuto, ¿cómo va a ser? Menor. Y entonces la presión arterial, menor. ¿Sí? Bien. Lo opuesto pasa cuando el volumen intravascular aumenta. ¿Y cuándo aumenta? Cuando tenemos retención de líquidos, cuando comemos mucha sal, cuando etcétera. ¿Sí? Entonces esto tiene que estar finamente regulado. O sea, el contenido de agua y sal que tenemos en el líquido extracelular y por lo tanto que va a influir sobre el volumen plasmático, ¿sí? Está altamente regulado.
En esto participan fundamentalmente, como les había dicho al principio, los varoreceptores de baja presión, que están ubicados, bueno, todos estos, ¿no? Pero los más importantes son los que están en la aurícula izquierda y en la llegada de la vena cava superior y de la vena cava inferior, ¿sí? Estos también van a censar, son mecanorreceptores que van a censar un aumento de la presión, pero fundamentalmente por un aumento de volumen. O sea, si yo tengo mayor volumen, va a haber más estiramiento de estos receptores. Y estos receptores responden a través de el estímulo del sistema renina-angiotensina-aldosterona en el riñón. Esto lo van a ver con mucho más detalle cuando vean riñón, pero está bueno que ya lo empiecen a saber. Entonces, cuando estos varoreceptores, ¿sí?, se estimulan al riñón, ¿sí?, a que se inhiba el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa cuando la presión está baja. Es decir, si baja la presión, el filtrado que hay en los riñones es menor y entonces cuando pasa por los túbulos de los nefrones del riñón, se detecta que hay menos sodio circulante. Cuando esto lo detecta, que lo detecta la mácula densa, que son unas células especializadas, este es el glomérulo renal y esta es el túbulo contorneado distal que pasa por acá, y en este sectorcito hay un área especializada en donde están las células de la mácula densa, que son las que detectan el sodio que pasa, el sodio del filtrado, ¿sí? O sea, de lo que va a ser la orina después. Entonces, cuando detectan poco sodio, significa que se filtró poco porque no hay presión para filtrar, ¿sí? Entonces, se genera renina por las células mismas de la mácula densa, o las células extraglomerulares, perdón. Al liberarse renina, la renina va a producir angiotensina 1, después la enzima convertidora de angiotensina 1 va a producir angiotensina 2, y la angiotensina 2 se une a un receptor GQ. Entonces el receptor GQ va a hacer que se produzca una vasoconstricción, ¿sí? Y va a aumentar la presión arterial. Entonces esta es la manera que tiene el riñón, una de las maneras que tiene el riñón de controlar la presión arterial. Entonces, por un lado, los vasoreceptores de baja presión porque es un efecto más prolongado, no solamente porque la presión sea baja. Los de alta presión es como que se estira y hacen ese bucle o ese circuito nervioso que enseguida la acomoda. En cambio, los de alta presión se producen cuando uno tiene un aumento o una disminución del volumen sanguíneo. Cuando vean hipertensión, van a ver que la hipertensión puede ser por un aumento de la presión de la resistencia periférica o por un aumento del volumen, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos con esto. Bueno, esto es lo que les expliqué. Se produce la liberación de renina, la generación de angiotensina 1, angiotensina 2, y la angiotensina 2, por un lado, va a producir también aldosterona, que la aldosterona lo que hace es estimular la recaptación de sodio. Acuérdense que todo esto se estimulaba cuando la presión es baja. O sea, la presión es baja, se filtra menos, se sensa menos y por lo tanto se ponen en marcha mecanismos que lo que tienden a hacer es aumentar la presión. Entonces, la aldosterona lo que hace es aumentar la reabsorción de sodio y al aumentar la reabsorción de sodio acarrea agua y entonces eso va a tender a aumentar la volemia y de esa manera aumentar la presión. ¿Estamos? A su vez la angiotensina también, bueno, produce la contracción de las células musculares y la reabsorción de líquido.
Bueno, entonces los sistemas humorales van a ser, por un lado, la glándula suprarrenal, que va a liberar adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Entonces las catecolaminas suprarrenales, la serotonina, que es otro neurotransmisor que produce un aumento de la presión arterial, ¿sí? Y después, esto es la hipófisis, ¿sí? La hipófisis es una glándula que tenemos, que tiene múltiples efectos endocrinos, pero en este caso lo que se va a estimular son lo que llamamos los osmoreceptores. ¿Se acuerda que habíamos hablado de osmoreceptores en un principio? Entonces los osmoreceptores detectan variaciones de la osmolaridad, ¿sí? La osmolaridad puede subir o bajar y en general no tiene que ver, por ejemplo, si yo tengo una hemorragia, la osmolaridad de mi sangre, ¿cómo va a estar? Sí, va a ser igual, porque yo perdí tanto agua como electrolitos, ¿sí? Si tengo una hemorragia. Ahora, si estoy deshidratada, va a subir la osmolaridad de la sangre, ¿sí? ¿Por qué? Porque perdí agua y los electrolitos que tenía mi sangre o mi plasma aumentan. Entonces eso, cuando aumenta la osmolaridad, va a ser sensado por el hipotálamo, por los núcleos supraóptico y paraventricular, que se unen directamente a la neurohipófisis y producen la liberación de ADH. ADH es una hormona antidiurética. Diuresis es la orina que se elimina. Entonces uno puede tener un efecto diurético, o sea, un aumento de la eliminación de orina o de la diuresis, o antidiurético, una inhibición de la eliminación de orina o de la diuresis. Si es antidiurética, vamos a hacer menos pis. Si hacemos menos pis, estamos reteniendo ¿qué? Agua, ¿sí? Entonces, cuando uno se deshidrata, por ejemplo, y la osmolaridad aumenta, se ponen en marcha estos mecanismos, se libera hormona antidiurética y la hormona antidiurética va a hacer que se reabsorba más agua para compensar ese aumento de osmolaridad. Si nosotros estamos deshidratados, ¿cómo va a estar la presión? A ver si se ponen de acuerdo. Baja, porque va a disminuir el volumen, el caudal, ¿sí? O sea, con la hemorragia baja porque disminuye todo, también disminuye el caudal, pero ahí no hay variaciones de la osmolaridad. Si uno se deshidrata, disminuye el caudal con variación de la osmolaridad, ¿sí? Bueno, entonces la antidiurética o vasopresina, porque además la antidiurética tiene dos receptores, B1 y B2. Hay uno que produce la antidiuresis en el riñón y hay otro que produce vasoconstracción, ¿sí? Y después están los péptidos natriuréticos, que son péptidos que producen, si yo les digo Na, ¿qué es Na? Sodio, bien. Natriurético, ¿qué sería? Que se elimina por orina, ¿sí? Uno podría decir natriurético o antinatriurético, ¿sí? O sea, que se fomenta la liberación de sodio por orina, natriurético o no. Y en este caso tenemos tres péptidos, que uno es el atrial, otro es el cerebral, el brain, y este no me acuerdo. Bueno, otro más, ¿sí? Entonces, fíjense que el atrial está muy vinculado con los vasoreceptores de baja presión, ¿sí? Cuando esos receptores reciben una gran cantidad de volumen, ¿sí? Liberan péptido natriurético atrial, entonces se estimula la pérdida de sodio y el sodio arrastra agua. Entonces, de esa manera baja la volemia por diuresis, ¿sí? Es decir, por eliminarlo por orina, y vuelve la presión a su normalidad. ¿Estamos? Bueno.
¿Para qué es importante saber todo esto que les expliqué hoy? Para determinar cuando estos valores se alteran y diagnosticar una hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, los valores actuales que utiliza la Argentina de presión arterial son estos que los van a tener en el trabajo práctico que van a hacer ahora. Así que los van a tener ahí. Pero bueno, esto es importante justamente porque la presión arterial es un alto factor de riesgo cardiovascular, ¿sí? Fíjense que dentro de los factores de riesgo cardiovascular tenemos la herencia, o sea, si nosotros tenemos familia hipertensa, es muy probable que seamos hipertensos y eso no lo vamos a poder modificar porque están nuestros genes. Ser varón también es un factor no modificable y la edad, es decir, cuanto más grandes, mayor probabilidad tenemos de tener hipertensión. Y esto es porque las arterias con la edad van perdiendo elasticidad. Igual, no necesariamente vamos a tener hipertensión como creían nuestros antepasados antes de Cristo, ¿sí? Bien. Y después hay, para el factor de riesgo cardiovascular, hay modificaciones, hay factores modificables. Uno de ellos es la hipertensión arterial. Y después otra tanda de factores que, bueno, están muy relacionadas con la vida actual, como la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la obesidad, la intolerancia a la glucosa, la diabetes, la hipertrofia ventricular izquierda, el estrés, y podría seguir la lista, ¿sí? Pero bueno, convengamos que la hipertensión arterial se puede controlar y se puede modificar tanto con medidas dietético-sanitarias o con fármacos de acuerdo al grado de presión arterial que uno tenga, de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces es importante esto. Fíjense que, bueno, que dentro de las principales causas de muerte están las cardiovasculares, esto es en ambos sexos, ¿sí? En la Argentina también. Y acá les presento un caso clínico y ya terminamos, ¿sí? Tenemos a Juan Sergio, que es masculino, de 50 años, y el motivo de su consulta es control. Le hacemos un examen clínico, tiene una frecuencia cardíaca de 90 por minuto y una presión arterial de 150 sistólica, 95 diastólica. A la auscultación, o sea, si uno le ausculta el corazón, está normal. Y el resto del examen está normal, o sea, no es gordo, no es fumador, etcétera. ¿Son normales estos valores de presión arterial? No, son altos, ¿sí? Pero bueno, el señor es un señor que se lo ve normal, sin obesidad, no fuma, no toma. Es la primera vez que viene a hacerse un control después de mucho tiempo, tiene 50 años y dijo, bueno, me voy a hacer un control. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo volvemos a tomar, ¿sí? A los 10 minutos se vuelve a registrar presión arterial y frecuencia cardíaca, la frecuencia pasa a ser 70 por minuto en vez de 90 y la presión arterial 120/80. ¿Qué le pasó a este señor? Estaba nervioso. Esto se llama hipertensión de guardapolvo blanco, ¿sí? Chau.